Esta vez no cazaron al Archnik en el cielo. Fueron tras el arsenal en tierra dentro de un sitio fortificado en Bielorrusia. El objetivo no era derribar un solo misil, era borrar un ciclo de producción completo. Cada lanzador Archnik estaba valorado en aproximadamente $400 millones, con una batería completa excediendo los $4.000 millones en valor total. Los planificadores ucranianos rechazaron ataques tempranos usando drones FPV o misiles de crucero Storm Shadow porque eso solo destruiría el 20% del sistema. En su lugar, esperaron a que cada lanzador, camión de comando y unidad de combustible sólido se encerrara en una sola ubicación. ¿Dónde en el mapa mundial comienza tu perspectiva hoy? A medida que estos eventos continúan desarrollándose día a día, comenta tu ubicación. Si viste el video anterior, viste cómo Ucrania esperó a que un convoy ruso se amontonara en un puente antes de activar un ataque de precisión. Esta vez, la lógica no cambió, solo la escala lo hizo. Lo que sucedió después no fue un ataque, fue un asedio de inteligencia de 10 días. El comando ucraniano cambió a modo de vigilancia de espectro completo, superponiendo reconocimiento satelital, patrullas UAV de larga resistencia y recolección continua de señales sobre el sitio bielorruso. Los satélites térmicos comerciales registraron un aumento de más del 400% en el calor residual del suelo dentro del complejo. Mientras las temperaturas superficiales caían a 14 grados Fahrenheit, múltiples zonas subterráneas permanecían anormalmente cálidas, una firma consistente con cargas eléctricas pesadas, equipo de manejo de combustible sólido y pruebas continuas de sistemas. Los patrones logísticos confirmaron la escalada. Entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, el tráfico de transporte pesado aumentó en más del 300%. Convoyes de plataforma plana con peso de 50 a 55 toneladas ingresaban a la base en intervalos fijos de 47 minutos, un ritmo demasiado preciso para hacer reabastecimiento de rutina. Ramales ferroviarios que habían estado inactivos desde principios de los años 1990 fueron reactivados, entregando contenedores sellados a través de puntos de acceso reforzados que no se habían usado en más de 30 años. Cada movimiento seguía el mismo patrón hacia adentro. Nada estaba saliendo. La inteligencia de señales completó el panorama. Las comunicaciones militares encriptadas alrededor del sitio aumentaron 9 veces con múltiples enlaces ascendentes, permaneciendo activos hasta por 72 horas continuas. No se anunciaron ejercicios, no se declararon rotaciones. Los datos apuntaban a una conclusión. La base no se estaba preparando para el despliegue, se estaba preparando para la finalización. El indicador decisivo llegó justo después de la medianoche. Todos los lanzadores Archnik, vehículos de comando, unidades de carga de combustible sólido y sistemas de calibración fueron movidos a una sola zona operacional, con un radio menor a 1900 pies. Desde una perspectiva de ataque, todo lo que una vez estuvo disperso, ahora estaba físicamente conectado. Los analistas ucranianos calcularon que un ataque temprano usando misiles de crucero, Storm Shadow o drones FPV solo destruiría del 20 al 25% del guerra Rusia versus Ucrania valor total de los sistemas. El resto podría reconstruirse en semanas. Ucrania no puede mantenerse completamente fuerte sin tu comentario. 1. La orden llegó sin vacilación. Continúa rastreando. Sin autorización de lanzamiento. Sin ataque preventivo. La misión ya no era sobre velocidad. Era sobre esperar a que la base terminara de ensamblarse. Después de 10 días de rastreo silencioso, el comando ucraniano finalmente cambió de observación a ejecución. La condición que habían estado esperando ahora estaba bloqueada en su lugar. Cada lanzador Archnik, cada camión de comando, cada unidad de combustible sólido estaba dentro de un solo radio de eliminación. En ese momento, la operación pasó de inteligencia a manipulación. El objetivo de la fase 1 no era destrucción, era desorientación. Justo antes del amanecer, 2 cazas F-16 Block 70/72 ascendieron a un perfil de liberación estable.
mientras permanecían en lo profundo del espacio aéreo ucraniano. Cada aeronave, valorada en aproximadamente $70 millones, portaba un solo activo desechable, diseñado para remodelar todo el espacio de batalla. El ADM-160 MALD. Cada señuelo costaba aproximadamente $300.000, una fracción del precio de cualquier aeronave de ataque real que estaba destinado a imitar. En el punto de liberación programado, ambos F-16 desplegaron sus unidades MALD en secuencia. En segundos, los señuelos activaron perfiles electrónicos precargados que replicaban la sección transversal del radar, velocidad, altitud y comportamiento de maniobra de bombarderos tripulados de gran altitud. Para los sensores rusos, no parecían drones. Parecían un paquete de ataque coordinado moviéndose a más de 25.000 pies. La reacción fue inmediata. El sistema de defensa aérea S-400 Triumph, cada batería valorada en aproximadamente $500 millones, reorientó sus radares de vigilancia hacia el sector de amenaza percibida alta. Los algoritmos de clasificación de objetivos escalaron los contactos a seguimientos de máxima prioridad. Los radares de control de fuego se bloquearon. La autorización de ataque fue otorgada automáticamente una vez que se cumplieron los umbrales de correlación. Entre las 3:49 y las 3:53 de la mañana, se lanzaron 8 misiles interceptores 4-8N6 en rápida sucesión. Cada interceptor tenía un costo estimado superior a $2,5 millones. Ninguno de ellos atacó una aeronave real, pero dentro de la red de comando rusa, los registros del sistema grabaron 8 muertes confirmadas. El engaño había funcionado exactamente como fue diseñado. Más importante que los misiles desperdiciados fue el efecto de tiempo. Después de disparar, la batería S-400 entró en un ciclo obligatorio de recarga y estabilización térmica que dura de 35 a 40 minutos. Durante esa ventana, su capacidad de ataque de largo alcance estaba efectivamente fuera de línea. Aún más noticias: guerra Ucrania críticamente. Los operadores de radar interpretaron las interceptaciones como una defensa exitosa contra un ataque de gran altitud. Toda la atención, poder de procesamiento y prioridad de sensor permanecieron fijos hacia arriba. El espacio de batalla ahora había sido remodelado. El aire superior estaba saturado con falso éxito. El escudo de largo alcance estaba ciego por doctrina. Y mientras los operadores rusos creían que acababan de derrotar la ola de apertura de un ataque aéreo, el perfil de amenaza real ya se estaba formando muy por debajo de su horizonte de radar. La fase 1 estaba completa. La ventana para el ataque real ahora estaba abierta. Mientras las tripulaciones de radar rusas todavía estaban registrando muertes confirmadas contra objetivos fantasma en el aire superior, la operación real ya se estaba deslizando bajo su campo de visión. Con la batería S-400 bloqueada en su ciclo de recarga y prioridad de sensor fija por encima de 25.000 pies, el comando ucraniano activó la fase 2. Esta fase no fue diseñada para destruir la base. Fue diseñada para sobrecargar las capas restantes de defensa y atraparlas en la pelea equivocada. 10 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance cruzaron el corredor de aproximación final a altitudes entre 120 y 160 pies. Cada dron, impulsado por un pequeño motor de gasolina y hardware de guía básico, costaba un estimado de $40 a $60.000. Individualmente eran activos de bajo valor. Colectivamente eran un arma de sistemas. Sus rutas de vuelo estaban escalonadas lo suficiente para evitar que un solo barrido de radar correlacionara todos los contactos a la vez, obligando a los defensores a abrir múltiples canales de seguimiento simultáneamente. La detección cambió casi completamente a unidades de defensa aérea de corto alcance. Los sistemas Pantsir S-1, cada uno valorado en aproximadamente $15 millones, y los lanzadores Thor M2 con un valor de alrededor de $25 millones por unidad, reaccionaron inmediatamente. Los radares de control de fuego se iluminaron. Las cabezas de seguimiento óptico giraron hacia posición.
Las órdenes de ataque se emitieron en segundos. La red de defensa ahora había comprometido cada sensor activo restante a la capa de altitud más baja del espacio de batalla. Lo que siguió no fue interceptación limpia, fue sobrecarga mecánica. Cada Pantsir S-1 puede gestionar efectivamente de 4 a 6 objetivos concurrentes antes de que las tasas de actualización del sensor comiencen a degradarse. En momentos, ese umbral fue excedido. El traspaso de objetivos entre sistemas radar y electro-ópticos se volvió inconsistente. Las ventanas de ataque se redujeron a solo 2 o 3 segundos por dron. El tiempo de reacción aumentó en más del 40%, mientras los procesadores luchaban por mantener la continuidad del seguimiento. Los efectos físicos fueron igual de severos. Los cañones gemelos de 30 milímetros del Pantsir abrieron fuego a tasas que excedían 4.000 rondas por minuto. En menos de 2 minutos se gastaron decenas de miles de rondas. Los bastidores de misiles se agotaron, casi tan rápido. Se ordenó a las tripulaciones de recarga avanzar, mientras los ataques activos todavía estaban en curso. Una violación directa de la doctrina de seguridad estándar. Pero no había alternativa. La red no podía permitirse que un solo lanzador quedara en silencio. Las imágenes térmicas de satélites en órbita mostraron cada unidad de defensa de corto alcance, operando continuamente con cargas de procesador alcanzando picos superiores al 95%. A ese nivel no quedaba redundancia. El sistema no tenía capacidad restante para detectar, clasificar o responder a nada nuevo. Desde una perspectiva de comando y control, las defensas aéreas de la base ahora estaban completamente ocupadas, completamente expuestas y completamente predecibles. Y ese era el punto. El objetivo nunca fue dejar que estos drones alcanzaran los búnkeres. Era fijar cada Pantsir S-1 y Tor M-2 en la capa equivocada de la pelea, obligándolos a quemar munición, quemar tiempo y quemar atención. Por una inversión total de menos de $600,000 en UAVs, Ucrania había neutralizado efectivamente más de $100 millones en hardware de defensa aérea de corto alcance, sin disparar una sola arma de alto nivel. El segundo, F-16 Block 70/72, todavía volando bien dentro del espacio aéreo ucraniano, se estabilizó en un corredor de lanzamiento preprogramado a más de 59 millas del objetivo. Su carga útil no era simbólica, era quirúrgica. 4 misiles de crucero AGM-158 JASSMER se separaron de la aeronave en secuencia, cada uno valorado en aproximadamente $1,5 millones. Comparados con el objetivo de $4,000 millones que estaban a punto de atacar, eran un error de redondeo. Inmediatamente después del lanzamiento, cada misil se inclinó hacia abajo y se niveló a altitudes entre 40 y 60 pies, abrazando el terreno usando mapas de elevación digital precargados. A esa altura, la probabilidad de detección de radar cayó por debajo del 10% incluso para sistemas activos de control de fuego. Los misiles no dependían de enlaces de datos o guía externa. La navegación inercial interna corregía su posición cada fracción de segundo, mientras los buscadores infrarrojos de imagen, IR, comparaban continuamente firmas térmicas en vivo contra perfiles almacenados de la instalación bielorrusa. Incluso el jamming de espectro completo no habría alterado la solución de guía. La lógica de ataque no fue diseñada para romper puertas, fue diseñada para romper estructura. En lugar de apuntar a entradas de búnker reforzadas, los AGM-158 fueron programados para atacar pozos de ventilación, corredores de control de presión y secciones de carga donde el grosor del concreto caía de más de 20 pies a menos de 8. La velocidad de impacto excedió las 550 millas por hora. La penetración ocurrió antes de la detonación. Los fusibles de retardo se activaron dentro de espacios cerrados, maximizando la sobrepresión interna en lugar de la explosión superficial. No hubo tonos de advertencia. No hubo alertas de seguimiento. No hubo lanzamientos defensivos.
Mientras actualización guerra Rusia-Ucrania, los cañones Pantsir S-1 todavía disparaban al cielo nocturno, y los operadores Tayor M2 todavía perseguían UAVs de bajo valor. Las armas reales cruzaron la milla final completamente invisibles. Desde una perspectiva de costo, la asimetría fue extrema. Una aeronave de combate de $70 millones, 4 misiles de crucero con un valor combinado de $6 millones, y sin pérdidas en el lado atacante, estaban a punto de atacar un complejo de misiles endurecido valorado en más de $4.000 millones. Desde una perspectiva táctica, el resultado ya estaba determinado antes de que detonara la primera ojiva. El momento en que el primer AGM-158 penetró el corredor de ventilación, el control de la operación pasó de pilotos y planificadores a la física dentro de una estructura sellada repleta de combustible sólido energizado. Una vez que esa cadena de reacción comenzó, nada en la superficie podría detenerla. La fase 3 ya no era un ataque, era el punto de ignición. Fue gobernado por la física dentro de una estructura sellada repleta de propelente sólido energizado. Los misiles Archnik no requerían oxígeno externo. Una vez que comenzó la ignición, la combustión se aceleró instantáneamente, llevando las temperaturas internas más allá de 9.000 grados Fahrenheit. La presión superó la tolerancia estructural en menos de 8 décimos de segundo. Los soportes de carga fallaron casi simultáneamente. El techo del búnker primario colapsó hacia adentro, seguido por un fallo en cascada a través de bahías de almacenamiento adyacentes. Puertas de explosión de acero que pesaban varias toneladas fueron forzadas hacia afuera y lanzadas a cientos de yardas de sus montajes. Explosiones secundarias se propagaron a través de depósitos de combustible y plataformas de lanzadores, mientras contenedores de misiles expuestos se rompían bajo estrés térmico. Los satélites infrarrojos registraron una pluma térmica que se elevaba a casi 3.000 pies en el cielo nocturno. Las estaciones de monitoreo sísmico registraron vibraciones terrestres equivalentes a un evento de magnitud 2,4, confirmando una reacción en cadena en lugar de una sola detonación. 2 lanzadores Archnik móviles intentaron procedimientos de evacuación de emergencia, pero ataques no tripulados de seguimiento impactaron sus contenedores expuestos, desencadenando igniciones secundarias adicionales. Desde una perspectiva de costo, la destrucción fue absoluta. Cada lanzador Archnik estaba valorado en aproximadamente $400 millones, y cada uno de ellos ahora era irrecuperable. El paquete de ataque AGM-158 de $6 millones había encendido más de $4.000 millones en hardware estratégico en menos de 60 segundos. En ese punto, la base ya no funcionaba como una instalación militar. Se había convertido en una catástrofe industrial incontrolada, bloqueada en un incendio que no podía contener. Al amanecer, nada en el sitio podía clasificarse.